Señor, porque de ti viene, Señor, la salida, la fuerza, Señor, que necesiten en este momento. Necesitamos la unción, necesitamos al Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Donde el Espíritu de Dios se va a vestir del avivamiento, Él se va a vestir para mover las naciones y traerlas a los pies de Jesucristo. Salvaste, Santo de Israel. Jesús, tú eres mi fuerza, Cristo eres mi canción. Por eso yo le canto al Dios de mi salvación. No temerá tu corazón, jamás tendrá temor. Cántale, exáltale. To take the revival.
ser la noche más oscura en esta mañana en la que estés viviendo. En la noche oscura, Pero Él promete que caminará contigo. caminas junto a mí. Él va delante de ti. No te asustes. Que la tormenta no te abrume. Que la tormenta no te desconcentre. Caminas junto a mí. Porque Dios jamás será vencido. Él es el vencedor. Él es el que te da la victoria, la salida a cualquier situación y circunstancias. Solo tienes que proclamar que no vas a temer, aunque la tormenta se levante y tú vas a permanecer amándolo, creyendo, confiando. Caminas junto a mí. Él camina junto a ti. No temeré. Solo tienes que tomar esa decisión firme en tu corazón de caminar hacia Él, caminar hacia Él. Caminas junto a mí. No temeré, no voy a temer, Señor. En la noche oscura, caminas junto a mí. No temeré. Él camina junto a ti. En la noche Vamos, iglesia, proclámalo. caminas junto a mí. No temeré. En la noche oscura, caminas junto a mí. No temeré. No temeré. No temeré. No temeré. En la noche oscura, no temeré. No Vamos, temeré. iglesia, tienes que creerlo. En la noche oscura, no temeré. No temeré. No temeré. En la noche Pero mientras saludo a mis hermanos que están allí conectados en distintos lugares, pero qué bueno es tener a Cristo en el corazón, caminar con Él, porque de todas las circunstancias Él nos sacará a victoria. También saludamos a los hermanos de Bolívar, hermanos en Buenos Aires, en La Madrid, La Prida, en otras ciudades cercanas a Olavarría, que pueden estar esta mañana escuchando o mirando también el servicio, a los que escuchan en la radio, en toda la ciudad de Olavarría, en los campos, en las cárceles que están cerca de Olavarría. Cada uno de ellos les bendecimos. Ojalá pronto los que están aquí cerca de la ciudad, los campos, puedan venir, congregarse, conocer la casa de Dios. Hay un lugar aquí para ustedes. Les estamos esperando, estamos orando por ustedes y sabemos que Dios tiene planes hermosos con sus vidas. Cuando Dios toca a alguien, esa persona va a cambiar. Siempre hay cambios que bendicen, cambios que traen nuevos tiempos, y esos son los que te están esperando. Así que esta iglesia te da la bienvenida con un fuerte aplauso. Dios te bendiga, te estamos esperando. Estamos en Avenida Ituzaingó y Avenida Avellaneda. El Señor es bueno. Y esta mañana quiero animarte a que creas que para Él no hay nada imposible. En Marcos 10 hay un pasaje donde el Señor dice, el verso 27, entonces Jesús, mirándole, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas posibles son para Dios. Amén. Posibles son para Dios. Para los hombres esto es imposible. Así hay muchas realidades económicas, crisis, en la salud, en un negocio, imposible, esto no va más.
en la familia misma, ¿cuántas veces es más fácil tirar la toalla que creerle a Dios por un milagro? Pero el Señor les lo dijo tan fácil: para los hombres es imposible. En otras palabras, si lo intentas con tus fuerzas vas a fracasar. Pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. A las familias que traen sus prendas, sus necesidades, reciban esa palabra: para Dios todo es posible. Recíbanlo. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Humanamente te pueden decir no se puede, pero Dios, el Señor Jesús dice: para Dios todo es posible. Así que si esta mañana tienes una necesidad, cree, solamente cree. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Si alguien te dice no se puede, no le importa, déjalo que diga lo que quiera. Nosotros sabemos que para Dios todo es posible. Dale ese aplauso y vamos a adorarlo. Vamos a ponernos en pie y vamos a adorarlo. Señor, declaramos esa palabra: todo es posible. Todo es posible para el que cree. Todo es posible en el nombre de Jesús. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible en el nombre de Jesús. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Proclamamos sobre estas prendas, sobre estas carpetas: para Dios todo es posible en el nombre de Jesús. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Todo es posible. En el nombre de Jesús proclamamos esta palabra: para Dios todo es posible. Todo es posible. Todo es posible para Dios. En el nombre de Jesús declaramos la respuesta. Todo es posible. Todo. Gracias. Vamos a adorar. Me visitaste, rompiste mis cadenas, amigo de tu espíritu, por siempre lo seré, por siempre lo seré. Todo es posible. Para Dios todo es posible. No sé cuál sea tu necesidad esta mañana, pero si tienes una enfermedad, necesitas un milagro, ven aquí. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios que para Él todo es posible. El Dios que no conoce imposibles. Vamos a pedir tu milagro. Sea físico, sea un problema espiritual, familiar. Vamos a pedir ese milagro. Todo es posible para el que cree. Todo es posible. Todo es posible si puedes creer. Para Dios, para Dios, para Dios, todo es posible. Tu espíritu, por siempre lo seré, por siempre lo seré. Adóralo. Jesús, me visitaste. Sí, Señor. Rompiste mis cadenas, amigo de tu espíritu, por siempre lo seré, por siempre lo seré. Sí, toca. Jesús, me visitaste. Todo es posible para el que cree. Recibe esta mañana, recibe. Para el que cree, todo es posible. Tócale, Señor. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro el milagro sobre tu vida. Todo es posible. Para Dios todo es posible. Los que están allí conectados, si están enfermos, ponga la mano donde está la enfermedad. Todo es posible si pueden creer allí. Donde hay una
una enfermedad, ponga la mano allí, proclamamos el milagro. Todo es posible, todo es posible, todo es posible. Esta mañana declaramos sanidad, declaramos el milagro en el nombre de Jesús. Vamos todos, todos una vez más. Amigo de tu espíritu, por siempre lo seré, por siempre lo seré. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, verso 3, dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. Diga conmigo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dígalo otra vez, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Dale un aplauso a su palabra. Amén. Le pido al Espíritu Santo que nos abra los ojos del entendimiento. Amén. Ponga en pausa, en silencio sus teléfonos y reciba la palabra, porque puede cambiar muchas cosas. Quiero hablarles de la bendición de Dios. Hay mucha gente que usted puede escuchar hablar de la bendición de Dios, querer enseñarlas, algunos atacarlas, otros hablar mal de la bendición de Dios, algunos con un espíritu religioso criticar todo lo que genera la bendición de Dios. Entonces, ¿a quién podríamos escuchar que dijésemos cada uno de nosotros, a él sí le creo? Porque si vemos a un religioso lleno de estructuras, religiosidad, que ataca y critica, pero no vemos ningún fruto en su vida, yo a este no mucho no le voy a creer. Si vemos a alguien desconocido que nos quiere enseñar la bendición de Dios, uno diría, pero ¿quién será este? Pero quiero ir con base bíblica. ¿Quién podríamos escuchar en la Biblia y creerle diciendo, este realmente tiene base para decirlo? Les voy a decir o a enseñar cómo lo explica el hombre que fue más rico en su generación. ¿Sabe lo que es? Yo no sé quién será hoy el hombre más rico de la tierra. Seguramente en internet está, pero no use el teléfono ahora. Seguro está allí quién es el hombre más rico. Bueno, él era el más rico de su generación. Estoy hablando de Salomón, el hombre más poderoso en riquezas. No hubo otro como él en sabiduría. Yo creo que si venían reyes, o los que serían hoy presidentes de las naciones, venían a escucharlo, para aprender algo de él, para escuchar su sabiduría, venían y traían ofrendas de las naciones para sentarse, lo que sería en argentino, a tomar unos mates con él y aprender de él. Yo creo que él sí nos tiene autoridad para enseñarnos y decir, yo eso lo quiero, lo creo, porque hay fruto sobre su vida. Y quiero mostrarle lo que dice Salomón con respecto a la bendición. Proverbios capítulo 10, lo va a tener en la pantalla, no lo busque. Verso 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que prospera a una persona, es la que prospera una familia, es la que prospera una iglesia. La bendición de Dios es la que prospera tus estudios, tus negocios, tu comercio, tu profesión, tu empresa. Es la bendición de Dios la que la prospera y no añade tristeza. Amén. Aleluya. Esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero enseñarle que lo que necesitamos en esta vida, diga conmigo, es su bendición. Su bendición. Es su bendición, mis hermanos.
usted va a ver mucha de la gente rica, un 30% de todos los ricos de la tierra, ¿sabe algo? Son judíos. Pero no porque sean algo hábiles para los negocios, sino porque hay sobre ellos una bendición de Dios. Dios bendijo a su pueblo, Dios bendijo a Israel, y el que bendice a Israel es bendecido. No sé si sabía eso. La Biblia dice que el que bendice a Israel es bendecido. Cuando usted ore, bendiga a la nación de Israel y va a ser bendecido. Dios dijo que el que bendiga a Israel será bendecido. Yo en mis oraciones bendigo a Israel. Yo fui una sola vez, pero bendigo esa nación porque es el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que el que bendiga a Israel será bendecido, y el que lo maldiga será maldito. Yo no sé si recuerda el presidente de Venezuela que maldijo a Israel de todas sus entrañas, y allí fue donde le agarró el cáncer y lo mató en 6 meses. Maldijo a Israel y se murió en 6 meses. Públicamente a las naciones, en cámara, lo maldijo, y en 6 meses se murió de un cáncer terminal. Y la Biblia dice: el que bendice a Israel será bendecido. Así que quiere una manera de ser bendecido. Cuando ores, bendigo tu pueblo Israel, Señor. Bendecimos Israel, amén, y seremos bendecidos. Ahora, más allá de que hay una bendición sobre ese pueblo y por eso son prósperos, ellos saben que la bendición viene de Dios. ¿Sabe? La mayoría de esa gente que son riquísimos, muchos de ellos, me llamó la atención, no tienen su universidad terminada, apenas tienen un secundario. O sea que no es la habilidad natural, no es la habilidad intelectual la que hace a una persona. Esos hombres que son ricos, prósperos, que les ha ido bien en todo lo que emprendieron, tienen a muchos ingenieros, abogados, científicos trabajando para ellos. Y quizás ellos nunca terminaron ni empezaron la universidad, porque lo que bendice es la bendición de Dios. Lo que prospera a alguien es la bendición que viene de lo alto y hace que esa persona sea más próspera que todo lo que lo rodean. Es la bendición de Dios la que saca a una familia a grandes victorias. Necesitamos que Dios nos bendiga. El Señor se los enseñó a los discípulos. Se lo voy a mostrar en Marcos capítulo 6. Lo va a tener también allí en la pantalla. Verso 38 dice: y Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos en la hierba verde. Y se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, diga conmigo, bendijo. Bendijo. ¿Qué hizo a esos panes y a esos peces? Los bendijo. Y partió los panes y los dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y repartió los 2 panes entre todos. ¿Sabes cuánto eran? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mínimo 30, 40,000 personas eran para comer. Y había en una canasta, lo que sería en nosotros, en nuestro lenguaje, un bol, un tupper. Alguien llevó 5 panes y 2 pescaditos, y se los llevaron al Señor, y el Señor los levantó y los bendijo. Le quería enseñar el poder de la bendición. Los levantó y bendijo esos panes y esos pocos peces, los bendijo y se los dio a los discípulos, y comenzaron a repartir, a repartir, a repartir, y comieron 20, 30,000 personas y sobró, porque lo que hace la diferencia en todo es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Cuando Él bendice algo, eso va a multiplicarse, va a alcanzar y va a sobrar. Es su bendición la que prospera. Él se los enseñó, por eso los juntó. Imagínense al Señor en una multitud agarrando un tupper con 5 millones y 2 pescaditos. Los levanta, todos esperando qué irá a pasar. Y le dio gracias al Padre y le dijo: yo los bendigo en tu nombre. Los bajó y los empezó a repartir. Los ojos de los apóstoles mirando las canastas que se llenaban y se llenaban y se llenaban. Iban y repartían y volvían y estaban llenas.
Diga conmigo, la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Y el pasaje que les leí al comienzo dice, Dios nos bendijo. Está en tiempo pasado, quiere decir que ya Dios nos bendijo. Ya Dios nos bendijo, ya Dios declaró su bendición en Cristo. El pueblo judío está bendecido a través de Abraham, pero nosotros somos bendecidos en Cristo. Dice, somos bendecidos con toda bendición en Cristo. Estamos bendecidos. Dios dijo, ya están bendecidos, los bendigo. Fue la declaración de Dios. Ahora entonces, quiero hablarles del problema. ¿Por qué en muchos no se ve, no se refleja? Como que algo pasa, que esa bendición no se activa en tu vida. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema entonces? Si ya Dios me bendijo, pero no la veo la bendición, pastor. No la veo, no puedo verla. No sé qué pasa conmigo, que conmigo no funciona la bendición. Lo veo en otros, se les ve la bendición, como oramos ahora, se les ve la bendición. Pero a mí no. ¿Qué pasa? Quiero hablarte de un problema que creo que es el problema de todo aquel que no puede ver la bendición todavía. Están en Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1. Les cuento el contexto. Había una sequía espantosa, como nunca en la historia, al punto que se habían comido todo lo que tenía vida, menos los hombres. Se habían comido todos los animales, las palomas, los burros, las vacas, los caballos, lo que caminaba en cuatro patas se lo comían. Todo, no había qué comer. Y 2 familias llegaron al canibalismo. 2 familias a punto de morir de hambre hicieron algo horrendo y está registrado en la Biblia. Se comieron un bebé. Y el rey se entera y cae, se enloquece, rompe sus vestidos. Estaban sitiados, había un ejército que los rodeaba, armado, no los dejaban salir ni entrar, así que se comieron todo lo que había en la ciudad. Y viene una palabra de Dios al profeta y le dice, el capítulo 7, verso 1, dijo entonces Eliseo, era el profeta, y le dijo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seah de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. En esa crisis viene palabra a Eliseo y le dice al rey, mañana a estas horas el pan estará otra vez como estaba antes, el pollo, la carne, la verdura volverá a valer lo mismo que valía antes. Era una palabra ilógica, porque afuera estaban rodeados por el ejército de Samaria, estaban rodeados, por los sirios, estaban rodeados, no tenían nada que comer, y la palabra de Dios fue, mañana todo va a estar bien, mañana todo va a volver a la normalidad. Y uno de los consejeros del rey le dice, esto es una locura, no tiene lógica. Y allí estaba el problema. Y allí está el problema de todos los que no ven la bendición. Razonan y no creen. Es imposible que mañana las cosas se arreglen en Argentina. Imposible, claro. A la lógica humana es imposible. Sacan la calculadora y dicen, a ver, sacan la cuenta, no me alcanza el sueldo, no llego ni a pagar esto ni a pagar aquello. Es imposible. Y razonan como lo hacía el consejero del rey. Dice, es imposible, no alcanza, no hay cómo. Y ese razonamiento, esa lógica, esa manera humana de ver las cosas hace que Dios no te pueda bendecir. Porque el profeta le dice, mañana lo vas a ver, pero no vas a comer nada de ello. ¿Y sabe qué pasó? Ahora le voy a contar lo que pasó. Pero quiero, antes de contarle cómo hizo Dios, quiero que entienda que el problema lo tenemos aquí. El problema es que razonamos. El problema es que tratamos de ver cómo se van a hacer las cosas. Sí, yo creo, pero salgo a buscar ayuda.
Sí, yo creo, pero salgo a pedir un crédito. Sí, yo creo, pero salgo a pedirle ayuda al familiar que me presta plata. Sí, yo creo a Dios que me puede bendecir, pero salgo a ver cómo soluciono humanamente esta realidad. El profeta de Dios le dice al rey: mañana todo va a estar bien. En 24 horas todo se va a solucionar. ¿Sabe qué había que decir a esa palabra? Diga conmigo: amén. Mire lo que espera Dios a las promesas. Que digamos: Amén. amén. Cuando Dios da una promesa, Él espera que su pueblo diga amén. Amén. No que agarre la calculadora, no que diga a ver cómo, no que agarre los diarios, sino que a las promesas de Dios hay que decirles amén, 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 amén. Así será. Amén quiere decir así será. Así será. Cuando Dios da una promesa, la iglesia tiene que decir amén. Aleluya. Te digo algo, este año Dios te va a bendecir. Esa es la manera de recibir una bendición. Pero alguien está pensando: ay, pastor, si usted supiera lo que yo gano y lo que yo debo. Ya la perdió. Ya se la perdió. Eso fue lo que hizo la mano derecha del rey. Dijo: ¿qué estás diciendo? Como decimos los argentinos, ¿no? Yo he visto en otros países cuando nos hacen burla, nos hacen así. Porque esto es argentino. ¿Qué te pasa? ¿Qué decís? La mano derecha del rey le dice al profeta: ¿qué estás diciendo? El profeta le estaba diciendo algo que Dios había decidido hacer. Cuando Dios decida hacer algo, no te dice cómo lo va a hacer. No te dice cómo lo va a hacer. Y la responsabilidad nuestra es decir amén. Dios te va a prosperar. Amén. Vas a pagar tus deudas. Amén. Dios te puede sanar. Amén. ¿Cómo? No sé. Dios te va a hacer propietario de tu casa para ti y para tus hijos. ¿Cómo? No lo preguntes, no lo razones, no quieras entenderlo. Dios no te lo va a decir. Mire lo que hizo Dios. Les cuento la historia de esa tremenda bendición. Recuerde que Dios le dijo: mañana va a estar todo bien. El consejero del rey le dijo: ni loco, imposible. Y el profeta le dijo: lo vas a ver, pero no vas a poder comer de esa bendición. Y al otro día, dice la escritura, dice que había en la puerta, para no leerle todo el capítulo, había en la puerta, Samaria estaba sitiada, los sirios rodeaban toda la ciudad, y entre la puerta de la ciudad y el campamento de los sirios que estaban contra la ciudad, había 4 leprosos. 4 leprosos que habían sido echados fuera de la ciudad porque tenían lepra. Así que estaban viviendo afuera de la ciudad. Así que quedaron en el medio como un sándwich. Quedaron entre la ciudad y entre el ejército de los sirios. Y se pusieron a hablar entre ellos y dijeron: ¿qué hacemos acá? Si nos quedamos vamos a morir de hambre. Si nos metemos a la ciudad con el hambre que hay ahí, nos morimos seguro. Vamos a ir a los sirios. Vamos a ir, total, la muerte ya es segura. Vamos a ir y si ellos nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, igual vamos a morir. Así que se pusieron en pie los 4 leprosos. Recuerde que la lepra era una enfermedad que le comía las extremidades. Les comía, empezaba con los dedos, la nariz, los labios, las orejas. Así que era como una película de terror. Iban los 4 allí, parecía, ¿cómo se llama esas películas de zombies? Parecían 4 allí que iban a los sirios. Pero dice la escritura que cuando ellos iban caminando, todo el ejército de los sirios escucharon como si una multitud viniera contra ellos. Escucharon ruidos, escuchaban como si vinieran multitudes de ejército contra ellos. Y empezaron a decir: los de Samaria contrataron ejércitos para que nos vengan a atacar. Y dice la Biblia que dejaron todo, dejaron las armas, dejaron el campamento, dejaron los caballos, dejaron todos y salieron huyendo por su vida. Cuando llegan los 4 leprosos, no había nadie. Estaba la pava puesta en el fuego, estaban los animales, la ropa, las carpas con todos los bienes, y fueron a darle aviso a la ciudad.
Oigan, los sirios se fueron. Dios había dado una palabra. Y salieron a la puerta el rey y el príncipe. Y sale un estruendo de gente de la ciudad y pasa por arriba al consejero que había dicho: eso no puede ser. Y se murió. Lo vio y no pudo comer porque no creyó. Así pasa con la bendición. Cuando Dios da una bendición, nuestra responsabilidad única es decir amén. ¿Cómo? No me importa. Dios puede usar 4 leprosos, Dios puede usar 4 abuelos, Dios puede usar 4 niños, Dios puede usar 4 familiares, 4 patrones, un vecino, un extranjero. ¿Cómo? No importa. El cómo se encarga Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer. Cuando Dios da una promesa que te va a bendecir, lo único que Dios espera, amén, amén. No sé cómo lo vas a hacer, pero lo creo. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo lo voy a vivir. Aleluya. Dale ese aplauso. Cuando Dios nos desafió que compremos la primer pantalla de LED, es esa más grande. Esta la tenemos de vacaciones hasta la semana que viene. Ya la regla. No teníamos dinero. No teníamos ni para comprar un foco. No. El pastor Ricardo nos dice: Gustavo, ustedes quieren ser Overflow, deberían tener una pantalla LED. Porque nos representan a nosotros y amén. Yo a todo lo que el pastor me dice digo amén. Después veo qué hacemos. Amén. Entonces digo, ¿cómo les hago creer a la iglesia que Dios nos puede dar una pantalla? Yo no sé los que se acuerdan, en la del Valle, en el fondo allá arriba teníamos una plancha de Durlock, eran varias juntas, y un proyector. Pero imagínense que las reuniones a la mañana, el domingo, no se veía nada. Teníamos el audio de la reunión y apenas se veía algo borroso ahí. Teníamos chapas que eran translúcidas, que entraba la luz. Así que no sabíamos qué hacer para oscurecer. Los hermanos pintaron las chapas. No se veía tampoco. ¿Qué no hicimos para que se viera? No se veía. Así que se me ocurrió algo para ayudarlos y ayudarme realmente a creer. Hicimos el recuadro de la pantalla con 4 hierros. 4 hierros soldados. 4 estructurales de 4 centímetros. Hicimos una pantalla de fierro. Y en el medio no había nada, eran 4 fierros. Así que yo comenzaba la reunión y le decía: hermanos, ¿les gusta la pantalla? Y todos miraban. Se volvió loco el pastor. Hasta que uno empezó, amén. Y a la otra reunión ya no era 1, eran 5. Y a la otra eran 10. Hasta que cuando empezábamos la reunión le decía: hermanos, ¿vieron qué linda, qué grande va a ser la pantalla? Y la iglesia decía, amén. Y no había plata. Pero Dios nos estaba enseñando. Un día estábamos en el servicio y yo me olvidé que estábamos al aire. Así que le dije: hermanos, ¿les gusta la pantalla? Y todos gritaron amén. Y salieron los 4 fierros soldados. Y Dios permitió que un hombre del sur del país viera esa reunión y se largó a llorar. Dijo: esta gente cree que Dios le va a dar una pantalla y yo tengo la plata. Así que consiguió el teléfono, nos llamó, nos dijo: pastor, esta semana sale la pantalla para Olavarría. Dígame las medidas que tiene esos fierros ahí en la pared. Y esta semana sale la pantalla para Olavarría. Y en 15 días estábamos estrenando la primer pantalla. Porque solo dijimos amén. Creímos y Dios se encargó el cómo. Dios te puede dar una casa. ¿Cómo? No te importa. Solo di amén. Dios te puede prosperar. ¿Cómo? No te importa. Di amén. Dios te puede dar tu familia, tus hijos. No importa cómo. Tú tienes que decir amén. Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Dale un aplauso a su palabra. Aleluya. ¿Qué espera Dios que digas? Amén. Qué tremendo.
eso desata la bendición. Cuando Dios desata una palabra y alguien dice amén, y apaga la calculadora, apaga la razón. El problema está aquí. Razonamos, meditamos, queremos ver cómo lo va a hacer Dios, de dónde va a venir la plata, a quién va a usar. Si quiere usar a 4 leprosos, que los use. Si quiere usar un hombre del norte, del sur, de otro país, que use a quien quiera. Pero Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. No empieces a preguntar cómo. No empieces a cuestionar cómo lo hará. No empieces a preguntar, pero será posible. Vivimos en Argentina, no importa. Dios no tiene límites. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo único que tenemos que recibir y creer y decir amén. Y ese amén desatará la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Seremos prosperados, alcanzaremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Esta mañana queremos bendecirnos. Queremos declarar lo que Dios va a hacer. Dios te va a hacer bien. Dios te va a sacar adelante. Vas a crecer espiritualmente este año. Vas a prosperar este año. Yo te digo algo, este año vamos a estar sanos. Sanos. Vamos a orar que este año, todo el año, estés sano. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a declarar este año sobre todas las familias, que tu familia, toda tu familia correrá a los pies del Señor. Habrá salvación. ¿Por qué? Porque es una promesa. Lo podemos declarar tranquilamente. Pastor, ¿por qué va a declarar eso? Porque la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 16: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que tranquilamente podemos declarar: toda tu casa se convertirá a Cristo. Y ustedes van a decir este año vas a prosperar, vas a ver la gloria de Dios. El Señor te guardará de pleitos, de conflictos, de la mano del violento, del perverso. El Señor te cubrirá. El Señor guardará a tus hijos. El Señor te conservará en perfecta paz. Vas a tener paz este año. Dios prosperará. Te bendecirá al entrar, te bendecirá al salir. Eso es la bendición de Dios. Cubrirá tu empresa, tu negocio, tus estudios, tus proyectos serán bendecidos. Vamos a proclamar sobre las familias de la iglesia: Dios los va a bendecir. Dios los va a bendecir. Vamos a adorar un momento. Gracias, Jesús.